Buenas tardes, siendo las 13 horas con 5 minutos del 12 de agosto de 2020, da inicio la quinta sesión pública de pleno convocada para esta fecha, la cual se realiza a través de videoconferencia. Secretario General, sírvase a hacer constar el quórum legal y asistencia de los magistrados que integramos el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua e informar sobre los asuntos listados para esta sesión. Con gusto, magistrado presidente. Hago constar que se encuentran los 5 magistrados que integran el pleno de este órgano jurisdiccional. Por lo tanto, existe quórum legal para sesionar válidamente. El orden del día programado para esta sesión pública se conforma por los proyectos de resolución correspondientes a los medios de impugnación con la clara identificación, nombre de los actores y de las responsables precisados en la lista de asuntos, fijada oportunamente en los estados de este tribunal y publicada en la página oficial de Internet en esa misma fecha. Muchas gracias, secretario general. De la manera más atenta le solicito al magistrado Víctor Yuri Zapata Leos dé cuenta con el proyecto de resolución que nos propone a este pleno, el cual corresponde al juicio de la ciudadanía número 7 del presente año. Claro que sí, presidente, y con el permiso de la presidencia y de mis compañeros de pleno, le solicito a la licenciada Yanko Durán Prieto dé cuenta del proyecto que ponemos a su consideración. Buenas tardes. Con su permiso, magistrado presidente, señores magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio identificado con la clave JDC 07/2020 del índice de este tribunal, promovido por Jesús Saláiz Ruedas en contra de la resolución del Consejo del Instituto Estatal Electoral, mediante la cual determinó la reanudación parcial de plazos y términos relacionados con actividades y actuaciones de instrumentos de participación política suspendidos con motivo de la pandemia de COVID-19. En el proyecto que se pone a su consideración, se propone sobreseer el presente juicio de la ciudadanía por haber quedado sin materia. Esto porque la pretensión de la parte actora consiste en que este órgano jurisdiccional ordene al instituto permitir a la ciudadanía juarense decidir el inicio de la recolección de firmas de apoyo, suspendida por esa autoridad hasta el 31 de julio. En el caso, el plazo de la referida suspensión ha concluido, lo que conlleva la consumación del acto reclamado de forma irreparable. Aunado a ello, la autoridad responsable emitió nueva resolución en la que, si bien no se obtuvo una solución autocompositiva, pues amplió nuevamente la suspensión del plazo para la obtención de apoyo, lo hizo a la luz de razonamientos diversos a los que dieron origen al medio de impugnación en estudio, lo que impide que este tribunal sustancie y se pronuncie sobre el fondo del expediente, luego de que los hechos causantes del presente juicio han sido modificados, produciéndose un cambio de situación jurídica. Lo anterior robustece el argumento de que en el caso concreto el medio de impugnación ha quedado sin materia. A la luz de los argumentos expuestos, esta ponencia propone sobreseer el presente juicio de la ciudadanía. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, licenciado Yanko Durán Prieto. Magistrados, a su consideración el proyecto de cuenta, si hay alguna intervención. Magistrado Víctor Yuri Zapata Leos, adelante. Muchas gracias, presidente. Nada más en el sentido de ahondar un poco en los razonamientos que están contenidos en el proyecto y que ahorita sucintamente lo señalaba la licenciada Yanko Durán Prieto en la cuenta. El asunto que someto a consideración de este pleno tiene que ver con la impugnación de uno de los solicitantes de uno de los procedimientos o mecanismos de participación ciudadana en Ciudad Juárez respecto a la revocación del mandato del titular del ayuntamiento. En este caso, son dos procedimientos o sendos procedimientos que se vienen siguiendo en el Instituto Estatal Electoral al respecto. Y dado que estos se presentaron desde el mes de marzo pasado, pues se enfrentaron justamente a la suspensión de plazos y de las distintas etapas que han venido teniendo suspendida la contingencia de la pandemia. En julio pasado, el Instituto Estatal Electoral sesionó para ampliar esa misma suspensión, en este caso de las distintas etapas que han venido teniendo suspendidas los dos procedimientos, ambos procedimientos. Entonces, uno de los solicitantes se inconforma porque considera que no se está garantizando el derecho de participación política en garantía o en perjuicio por la garantía que se está haciendo del derecho a la salud. En este caso, como se señalaba en el proyecto, en la cuenta,
me parece que se actualizan dos causales de improcedencia, la de que se han consumado de manera irreparable, pero también el que hay un cambio de situación o particularmente que se ha quedado sin materia. Toda vez que, si bien es cierto, el acto que se impugna es el de julio pasado, con los razonamientos que expuso el instituto para suspender los plazos, también es cierto que la semana pasada, ya dentro del mes de agosto, el propio Instituto Estatal Electoral modificó el acuerdo, permitiendo el avance de ciertas etapas de ambos procedimientos, de los sendos procedimientos de participación ciudadana que inician dos solicitantes, y entonces se actualiza tanto el cambio de materia o el que se ha quedado sin materia como la consumación de el que originalmente había generado la suspensión de los plazos. Es por eso que se propone en este sentido, en este caso, señalar que no hay motivo, pues, para entrar al análisis de fondo del juicio ciudadano presentado y que, pues, el instituto ha continuado con las distintas etapas que, en este caso, el acuerdo de hace una semana estableció, por ejemplo, ya considerar cuál iba a ser la pregunta, cuál iba a ser el mecanismo de la obtención del apoyo, y lo que sigue suspendido, pero con nuevos razonamientos, es lo que señalaba también en la cuenta de la licenciada Yanko Durán, es que si bien es cierto, no hay una medida autocompositiva completa de la pretensión del impugnante respecto a la suspensión de la etapa de obtención del apoyo ciudadano del mecanismo de revocación de mandato, sí existen nuevos razonamientos que incluso fueron puestos a la vista del propio impugnante y que señaló, pues, que si bien es cierto, está suspendida esa etapa, está también ya en una etapa posterior del procedimiento donde ya se aprobó tanto la pregunta como el mecanismo de obtención que van a utilizar ambos solicitantes. Es por eso que va en ese sentido el proyecto que someto a consideración del Pleno. Es cuanto. Muchas gracias, magistrado Víctor Yuri Zapata Leos. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz? Bien. Si no hay más intervenciones, se considera suficientemente discutido el proyecto. Secretario General, sírvase a someterlo a votación. Con gusto. A petición de la Presidencia, se somete a consideración del Pleno el proyecto con la clave JDC-07-2020, por lo que se solicita el sentido de su voto. Magistrado Jaques Adrián Jaques Flores. A favor del proyecto. Magistrado José Ramírez Salcedo. Con la propuesta del magistrado Zapata Leos. Magistrado César Lorenzo Wong Meraz. En aval del proyecto del magistrado Yuri Zapata. Magistrado Víctor Yuri Zapata Leos. Es mi propuesta. Magistrado Presidente Julio César Merino Enríquez. Con la propuesta del magistrado Zapata. Magistrado Presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en cuanto al medio de impugnación promovido por Jesús Sález Rueda en contra de la resolución del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, mediante la cual determinó la reanudación parcial de plazos y términos relacionados con actividades y actuaciones de instrumentos de participación política suspendidos con motivo de la pandemia del COVID-19, se determina lo siguiente. Único, se sobresee el presente juicio de la ciudadanía por haber quedado sin materia. Notifíquese en términos de ley, devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. A continuación, y con el permiso del Pleno, le solicito al magistrado José Ramírez Salcedo dé cuenta con el procedimiento en contra del desechamiento de denuncias bajo la clave 9 del presente año que propone a este Pleno. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso y el de mis compañeros magistrados, le solicito al licenciado Auden Rodolfo Acosta Roybal se sirva a dar lectura a la cuenta correspondiente a este asunto. Licenciado. Buenas tardes, magistrado presidente, señores magistrados, con su autorización. Se da cuenta con el proyecto de resolución motivado por el procedimiento en contra de desechamiento de denuncia de procedimiento especial sancionador identificado con la clave PDD-09/2020, promovido por María de las Mercedes Fernández González, a fin de controvertir el acuerdo de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral del 20 de julio del año en curso,
emitido dentro de los autos del procedimiento especial sancionador, identificado con la clave IEE-PES-01/2020, mediante el cual se determinó el desechamiento de la denuncia. En el proyecto que se pone a su consideración, se propone confirmar el acuerdo impugnado, toda vez que la cuenta considera que, acorde a lo establecido en el acuerdo de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, esta carece de competencia para conocer de los hechos materia de la denuncia, ya que de un análisis preliminar de los hechos denunciados no existen elementos para afirmar que las expresiones atribuidas a la denunciada se hayan dirigido a una mujer o grupo de mujeres. Tampoco existe un impacto diferenciado, dado que ni por objeto ni por resultado es posible verificar una afectación distinta de las expresiones denunciadas a partir del hecho de que la actora sea mujer o del género femenino. Asimismo, las expresiones que se denuncian no representan un obstáculo o impedimento jurídico al ejercicio de los derechos político-electorales de la denunciante, además de que éstas no hacen referencias de índole político o electoral. Por lo cual, ante la falta de competencia del Instituto para conocer de los hechos denunciados, al no considerarse materia electoral, se propone confirmar el acuerdo impugnado. Es la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias, licenciado Auden Rodolfo Acosta Roybal. Magistrados, a su consideración el proyecto de cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. Magistrado José Ramírez Salcedo. Perdón, magistrado, solicito primero la palabra al magistrado Zapata. Adelante, magistrado Zapata. Muchas gracias, magistrado presidente. En el sentido de adelantar el sentido de mi voto en cuanto al proyecto que nos propone el magistrado José Ramírez Salcedo. En este caso, con el debido respeto, me permitiría apartarme de los razonamientos en el contenido del proyecto como de la propuesta de resolución que nos propone. Son dos razones principales las que me llevan a estar en contra de este proyecto, que tiene que ver primero con las facultades que tiene el Instituto Estatal Electoral y en particular la Secretaría Ejecutiva, en términos de lo fundamentado en el acuerdo impugnado, para desechar de plano las denuncias que considera notoriamente improcedentes o por notoria improcedencia o frívolas. Y la segunda razón es por el contenido de algunos razonamientos que justamente me llevan a considerar que debe resolverse de fondo dentro del propio procedimiento especial sancionador y no dentro del recurso que en este caso estamos analizando, que es un procedimiento para controvertir los desechamientos de denuncia que hace propiamente el instituto. En primer término, me parece que el Instituto Estatal Electoral carece de competencia para resolver como notoriamente improcedente, en este caso en particular, cuando hace un análisis de fondo o de legalidad o de constitucionalidad de los actos materia de la denuncia. Sí tiene facultades el Instituto Estatal Electoral para establecer la posibilidad de la notoria improcedencia por frivolidad, por ejemplo. Pero ya la Sala Regional Guadalajara nos ha señalado en juicios impugnados ante esa instancia que la frivolidad tiene que ser un concepto que refiera la falta de aplicación o de promoción de alguna demanda o petición que se formulen conscientemente, pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente o que no tengan en el amparo del derecho alguna figura o algún acto de procedencia, o bien que no se funden en hechos, pues por lo menos probados o que puedan acreditarse con algunos mecanismos de prueba. En este caso, me parece que el instituto pues lo señala en su acuerdo a través de la determinación del secretario ejecutivo, hizo ante la presentación de la denuncia varias diligencias respecto a los mecanismos de prueba presentados por la denunciante. Y entonces no tenía elementos para desechar por notoria improcedencia o por la falta del amparo de un derecho, como era el concepto de violencia política contra las mujeres en razón de género, que era el concepto que se estaba presentando y que tenemos que revisarlo justamente al amparo de ese nuevo derecho o ese nuevo concepto en el derecho
que está regulado por lo menos en nuestra ley electoral desde el 1 de julio pasado, en la publicación de la reforma que hizo el Congreso del Estado, y que es armónica o es concorde con la reforma legal del 13 de abril pasado a 8 legislaciones generales o federales en materia de violencia política. Entonces hay elementos de fondo que me parece que deben de llevar a concluir que debe revocarse el acto del instituto porque carece de competencia para desechar por notoria improcedencia cuando hace un análisis en extremo de la legalidad del acto y del contenido material de la existencia del acto infraccionante como denunciado. ¿Qué quiere decir? Que si el Instituto Estatal Electoral en su determinación hace un análisis de fondo de la existencia o inexistencia de la conducta que se señala denunciada, pues entonces no hay una notoria improcedencia. Y eso me lleva a estar también en discordancia o disidencia con los razonamientos que se expresan en el proyecto del magistrado José Ramírez Salcedo, porque justamente hacemos un análisis de los elementos o los extremos de esta competencia material que tenemos para determinar la existencia del acto que se considera como infracción a la ley. Se hace un análisis de si estas conductas son o no violencia política, cuando ese análisis debería ser justamente el motivo de resolución de la propia sentencia del procedimiento especial sancionador y no de la resolución que en este caso estamos atendiendo a la improcedencia o al acto de improcedencia que decretó el secretario ejecutivo en el procedimiento especial sancionador y que entonces nos estamos sustituyendo en el mecanismo de resolución atendiendo justamente de fondo. Esas son las dos principales razones que me llevan a estar en contra del proyecto de resolución del magistrado José Ramírez Salcedo y que en dado caso de mantenerse el proyecto, señalaría como razonamientos a un voto particular. Es cuanto. Muchas gracias, magistrado Víctor Yuri Zapata Leos. Magistrado José Ramírez Salcedo, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco en primer término los comentarios que ha realizado mi compañero de pleno, el magistrado Zapata, pero como lo señalo justamente en mi propuesta, pues obviamente es en sentido diferente al que él está haciendo y expreso a continuación una sucinta explicación de por qué llego a estas conclusiones y por qué es esta la propuesta que formulo a este pleno. En primer término, quiero señalar que estoy plenamente consciente, como lo está el tribunal y todos los integrantes de este pleno, de la importancia que tiene juzgar, por un lado, con perspectiva de género, y la importancia que reviste en estos momentos considerar los elementos de violencia política contra las mujeres en razón de género y que han sido establecidas, como bien lo señala el magistrado Zapata, claramente en la reforma constitucional del pasado mes de abril y de las 8 leyes, la reforma de las 8 leyes, como la llamo yo, a las que él ha hecho referencia. Tan es así que cuando llegó por primera vez la controversia de la que hoy se está hablando todavía, y se estaba planteando como un juicio para la protección de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía, un servidor y con acuerdo de este pleno hizo la propuesta de reencauzamiento justamente porque derivado de esta reforma de abril pasado se establece que en casos de violencia contra la mujer y dada la urgencia para resolver y buscar el medio más adecuado para hacerlo, nos debemos ocupar a través de la vía expedita, que es justamente el procedimiento especial sancionador. Tal es la razón porque así lo hicimos, se reencauzó, se aceptó y de esa manera se remitió nuevamente al Instituto Estatal Electoral para que procediera a integrar este procedimiento especial sancionador. Quiero ser muy enfático en que se hizo ese reencauzamiento con base en los planteamientos legales y esperando justamente la posibilidad de resolverlo en esos términos, sin pronunciarse en ese momento, como tampoco se está haciendo ahora, respecto de la validez o no del planteamiento. Después de esto, obviamente, ahora nos recae un acuerdo del Instituto Estatal Electoral donde procede al desechamiento por notoria improcedencia de este procedimiento especial sancionador
en razón no de que no haya violencia política contra las mujeres en razón de género, sobre lo que se está pronunciando precisamente, y no pronunciando, sino estableciendo simplemente el desechamiento del Instituto Estatal Electoral, es sobre que no es materia electoral lo que está planteando la inconforme en esta situación. Señala una serie de, habla de unas de las opiniones vertidas por una regidora del ayuntamiento con relación a la orientación de las personas en términos de género, pero es claro que no está refiriéndose a ninguna persona. De hecho, ahí, trato de conectar con lo que estoy hablando justamente. Lo que está haciendo justamente el Instituto Estatal Electoral es desechando, porque es notoriamente improcedente dado que no es materia electoral. Y aquí me permito diferir del magistrado Zapata, porque no creo que esté entrando al fondo. Simplemente está realizando, y como se lo faculta el artículo 281, cuate, está realizando un análisis preliminar, que no es lo mismo que entrar al fondo, y está detectando justamente que no hay elementos de carácter electoral, puesto que para quien se está inconformando no tiene ni la característica de candidata, ni de precandidata, ni se están afectando sus derechos políticos, ni hay ningún elemento de carácter electoral que haga precisamente que sea competencia de nosotros. Del instituto, que sea a través de un procedimiento especial sancionador. De hecho, entonces, me resulta bastante claro que el instituto realizó este análisis preliminar, incluso, como bien lo señala el magistrado Zapata, realizando algunas diligencias, pero se establece claramente que no hay elementos para pensar que tiene competencia electoral y por lo tanto pues procede a desecharlo. En lo cual estoy de acuerdo, creo que está fundamentado, no es solamente mi opinión, hay antecedentes interesantes en este sentido, como lo expresó, por ejemplo, la Sala Superior en el recurso de revisión de PES 250 del año 2018, donde justamente, e incluso, insisto, no fue un voto unánime, pero señalan claramente que en ese caso, el Instituto Nacional Electoral tiene derecho de hacer un análisis preliminar para determinar la procedencia, o mejor dicho, el posible desechamiento de un asunto. Además de esto, dicho sea de paso, no tendría ningún fin práctico en un momento dado que se discutiera de nuevo este asunto, que se reintegrara y que volviera para llegar a la misma conclusión. Pues es un hecho claro y notorio que de la denuncia, de las quejas de quien está inconformándose, no se desprende que haya afectación alguna como mujer a sus derechos político-electorales. Básicamente es la relación que estoy haciendo yo en mi planteamiento para llegar a la conclusión de que es prudente confirmar lo acordado por el Instituto Estatal Electoral. Insisto, sin dejar de lado la posibilidad o la eventualidad de que exista violencia política, lo cual será competencia de otro ámbito. En este caso, celebro también que el Instituto Estatal Electoral haya dado vista al órgano interno de control del ayuntamiento y haya turnado algunos otros oficios dando conocimiento de esta denuncia, concretamente instancias como la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Insisto, ese es mi razonamiento. No está entrando al fondo el instituto, simplemente está haciendo una valoración preliminar para determinar si hay elementos o no que nos hagan llegar a la conclusión de que hay una violación para algún derecho político electoral de la denunciante. Es la opinión de un servidor. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, magistrado José Ramírez Salcedo. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz? Magistrado Víctor Yuri Zapata Leos, adelante. Muchas gracias, presidente. De nueva cuenta, solamente para explicar algunos de los razonamientos que señalaba en principio, que ahora daba respuesta el magistrado José Ramírez Salcedo. Estoy consciente de
la instancia previa que tuvo este tribunal respecto a este procedimiento. Justamente en ese reencauzamiento que hizo este tribunal del procedimiento especial sancionador, cuando se presenta como juicios de la ciudadanía y nosotros determinamos que debe reencauzarse en un procedimiento especial sancionador, porque como señalaba el magistrado José Ramírez Salcedo, era la vía más expedita para garantizar el derecho en conflicto o el derecho impugnado, señalaba yo la necesidad de identificar que podía haber vías concurrentes, que justamente la reforma de la legislación federal como de la legislación estatal en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género había establecido varios mecanismos de procedencia que incluso no eran excluyentes entre sí, es decir, que se podían presentar indistintamente para alegar la posible violación a la ley y la afectación específica en la esfera personal o la afectación general por ese concepto. ¿A qué me refiero? Señala muy claramente y está dentro de la legislación general y de la legislación estatal en esta reforma que el concepto de violencia política contra las mujeres es un concepto que ataca pues, principalmente la participación de las mujeres en una vida libre de violencia. Y entonces se reforman leyes tanto electorales como leyes no electorales, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establecer distintos supuestos normativos en los que se puede considerar la existencia de la violencia política. Algunas de ellas muy referidas específicamente a actos pues, que se dan dentro del proceso electoral o algunos de ellos fuera de proceso. Y se señala en esta reforma que estas violaciones, por estos supuestos, se pueden seguir tanto en la vía electoral como en la vía de responsabilidad administrativa o de la vía penal. Y no son excluyentes, pueden generar una responsabilidad de un funcionario administrativo como actor de esa conducta, más la posible restitución del derecho, en este caso puede ser político electoral, puede ser bajo procedimiento especial sancionador de la propia conducta, sin una afectación clara, directa, en una esfera de una persona o simplemente de un grupo de personas, o puede ser también motivo de una denuncia penal con la nueva hipótesis del tipo penal de la Ley General de Delitos Electorales de Violencia Política. Entonces son concurrentes o pueden resultar concurrentes que en una sola conducta, en un solo hecho denunciado, pues se siga tanto un juicio ciudadano electoral como un procedimiento especial sancionador, una responsabilidad administrativa, como señalaba ahorita el magistrado José Ramírez, que se dio vista al órgano interno de control para ver si se acredita alguna inconsistencia, perdón, una irregularidad del funcionario, en este caso de la funcionaria denunciada, la regidora, o puede darse incluso también en ciertos supuestos la acreditación del tipo penal de violencia que hoy contiene la Ley General de Delitos Electorales. En ese sentido, fue justamente mi voto en ese razonamiento, en esa decisión del tribunal, de que no eran excluyentes, o sea, que el reencauzamiento sí era necesario por ser una vía expedita para conocer de las posibles violaciones a la legislación electoral, si existían estas, bajo el esquema en el que sanciona el procedimiento. Pero también el JDC puede ser procedente y concurrente a ese PES si se señalaba que con ese acto se estaba vulnerando una esfera particular y personal de la denunciante de los derechos político-electorales. Y en cada uno de los mecanismos, el procedimiento especial sancionador o el juicio ciudadano tendrían distintos fines o tienen distintos fines para este caso. A eso me lleva justamente identificar que el Instituto Estatal Electoral, en este caso, el desechamiento por notoriamente improcedente que hace, identifica o hace valoraciones de legalidad de la conducta denunciada, que debe ser motivo de un razonamiento de fondo. Así lo ha señalado incluso la Sala Superior en el juicio análogo que se tiene a instancia federal, que es el REP, en el REP 80/2020, de hace unos días, donde la Sala Superior le señaló a la Autoridad Administrativa Electoral que no puede establecer desechamientos por notoria improcedencia cuando lo llevan al extremo de razonar o argumentar sobre la legalidad o ilegalidad del acto denunciado. ¿Qué es lo que está haciendo el Instituto Estatal Electoral? Justamente cuando señala, ahorita lo señalaba también el magistrado José Ramírez Salcedo, que no es una materia electoral porque no se acredita que la denunciante sea una candidata, precandidata, etc. Y se olvida el Instituto Estatal Electoral que el nuevo concepto de violencia política
contra las mujeres en razón de género no solamente se da dentro del proceso electoral, sino también fuera del proceso electoral. Tradicionalmente, desde que se creó el procedimiento especial sancionador, era un mecanismo para atender violaciones dentro del proceso electoral. Y algunos criterios nos han venido señalando que este se puede dar dentro o fuera del proceso, pero que afecten directamente al proceso. Desde que se incorporó esta nueva causa de procedencia del procedimiento especial sancionador, tanto federal como local, se ha establecido que es un concepto que ataca conductas dentro o fuera del proceso indistintamente, y que hoy tenemos un muy amplio catálogo de procedencia de las causas. Tenemos 6 hipótesis muy claramente señaladas en la ley general y en la ley estatal electoral para la procedencia de la violencia política contra las mujeres en razón de género, y que no necesariamente tienen que tener una afectación directa, personal, inminente o real a una esfera de una persona, sino puede ser expresiones en general contra las mujeres en una campaña, de un funcionario o una funcionaria, etc. Porque justamente la procedencia de los mecanismos electorales se puede dividir tanto en aquellos que afectan la esfera personal, un juicio ciudadano, y el procedimiento especial sancionador. En ese sentido, me parece que, siendo también consecuente con lo que propuse en aquel reencauzamiento del juicio ciudadano en un PES, en el que decía que debía mantenerse tanto el juicio ciudadano como el PES. Sí, el PES es un mecanismo más expedito para la infracción de conductas que puedan señalarse conforme al concepto de violencia política, pero el juicio ciudadano para atender la posible vulneración que señalaba en ese momento también la denunciante a su derecho político electoral del ejercicio de un cargo público, pues entonces eran concurrentes ambos mecanismos. Y siendo consecuente con esa determinación, con ese voto que emití en ese momento, me parece que es el motivo por el cual hoy no podemos resolver de fondo, o no podemos resolver también nosotros en suplencia o en plenitud de jurisdicción, con esos mismos razonamientos que el instituto hizo a través del secretario ejecutivo en su desechamiento, analizando la legalidad o ilegalidad de la conducta. Porque justamente atiende al fondo, o atiende a la existencia o inexistencia de la conducta irregular como denunciada. Es por eso que me lleva a apartarme del proyecto. Es cuanto. Muchas gracias, magistrado Zapata Leos. ¿Alguien más que desee hacer uso de la voz? Adelante, magistrado José Ramírez Salcedo. Muchas gracias, señor presidente. Entiendo la argumentación del magistrado Zapata. Sin embargo, quiero señalar un par de puntos que me parece pertinente. Primero, estoy consciente de la relevancia que tiene el concepto de violencia política contra las mujeres en razón de género, y por eso mismo pienso que debemos ser extremadamente puntillosos en el manejo del mismo y en el cuidado de él. Como también lo señala el magistrado Zapata, no se está pensando que no haya violencia política contra las mujeres en razón de género, sino que simplemente de lo que está argumentando el instituto, o la conclusión que está llegando es que esta no es de carácter electoral. Y ahí encuentro un fundamento tan sencillo como lo que señalan los artículos 14 y 16 constitucionales, cuando hablan de que todo acto de autoridad debe cumplir las formalidades esenciales del procedimiento y debe ser emitido por la autoridad competente, que la competencia es un requerimiento fundamental para la validez de un acto de molestia y su estudio es una forma preferente para mantener el orden público. Así es, no estamos hablando, insisto, en que haya un análisis de fondo por parte del instituto. Simplemente está siguiendo incluso los pasos que la Suprema Corte de Justicia ha señalado para hacer análisis con perspectiva de género. En primer lugar, está viendo si sucede o no en el marco de un ejercicio de derechos político-electorales o de un cargo público, y por supuesto que no, es el caso que no. Está viendo también si es perpetrado por el Estado y sus agentes. Bueno, podría decirse en este caso también que se está cubriendo esta parte. Si existe o no la violencia. O sea, tiene que haber un análisis preliminar. Y esto no se aparta incluso de las líneas jurisprudenciales que ha establecido el propio Tribunal Especial, el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su sala superior. Insisto, como lo podemos apreciar en el recurso de revisión de PES, en el REP 250 del año 2018,
donde es claro que en este caso el INE, y ahora yo me refiero de alguna manera, similitud al caso del Instituto Estatal Electoral, no está diciendo que no haya violencia y tiene totalmente los elementos para desechar por notoriamente improcedente, no estamos hablando de la frivolidad, sino la posibilidad de la notoria improcedencia, esta propuesta de quien se está inconformando. Es por eso el sentido de mi propuesta. No estoy diciendo que no haya violencia política de género, no estoy diciendo que estoy en contra de eso, simplemente estoy señalando que también aplaudo la acción del instituto de dar vista a quien corresponde, pero en ningún momento se desprende que esto pudiera ser de carácter electoral y no creo que haya necesidad de entrar a un estudio de fondo como aquí se refiere, puesto que en el estudio preliminar resulta más que claro y estamos así de esta manera atendiendo al justiciable y haciendo y resolviendo de manera expedita. Insisto, no hay elementos electorales, el instituto está facultado para realizar este estudio preliminar y es la propuesta de un servidor. Por eso estoy planteando a este pleno la confirmación del acuerdo que establece el instituto. Concluyo porque me parece muy importante. No se trata de una cuestión de violencia política de género o no. Se trata de una simple cuestión de competencia y tiene todas las posibilidades la inconforme de llevar adelante esto. Además de que incluso de una simple lectura, como lo estamos viendo, se desprende que ni siquiera hay una mención específica en la relación que ella está haciendo hacia las mujeres y mucho menos de manera específica a un hombre o a una persona no particular. Muchas gracias, señor presidente. Confirmo, bueno, mejor dicho, insisto en el planteamiento que hago este pleno y lo pongo a la consideración del mismo. Agradezco profundamente los comentarios del magistrado Zapata, reconozco la lucidez de los mismos, pero respetuosamente me permito diferir en esta ocasión. Muchas gracias, muy amable. Gracias, magistrado José Ramírez Salcedo. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz? Magistrado Zapata, Víctor Yuri Zapatales, adelante. Gracias, presidente. Coincido con el magistrado Ramírez Salcedo que es un tema de análisis sobre el concepto de la competencia, que en este caso nos lo señalan los propios artículos 16, 14 de la Constitución para cualquier acto de autoridad. Y justamente es el análisis de este concepto el que me lleva a diferir del proyecto y de la determinación del instituto y del secretario ejecutivo. Justamente el análisis de la competencia sirve, nosotros lo utilizamos procesalmente tanto como una condición para la acción, es decir, para instaurar válidamente un proceso judicial o en este caso un procedimiento sancionador, como para resolver de fondo, a ver si tenemos el presupuesto procesal para resolver de fondo una pretensión alegada como violación a la ley o como afectación a la esfera jurídica de una persona. Y en este sentido, me parece que hemos sido muy consistentes en este tribunal y en los órganos federales, revisores de este tribunal, como la Sala Regional y la Sala Superior, en diferenciar dentro del procedimiento sancionador lo que se llama la competencia formal y la competencia material. Es decir, el instituto sí puede realizar un análisis de competencia formal como notoria improcedencia, que debe acreditarse, me parece a mí, con la frivolidad como concepto, o en este caso dice el 281 quater, numeral 4, inciso B, por la falta de aportar mecanismos de prueba. Pero en este caso me parece justamente que estamos dentro de un análisis y caemos en ese riesgo justamente en la propia determinación o en la propuesta en la que hoy estamos discutiendo, de estar haciendo análisis de legalidad de la existencia del acto que es motivo justamente de esta nueva conformación del procedimiento sancionador. Antes el procedimiento especial sancionador, antes de su existencia formal en la legislación electoral y de la reforma constitucional que lo estableció en el mes de febrero del 2014, los procedimientos sancionadores se seguían desde 2008, 2009, en algunos estados, en la federación un poquito después, en la sola instancia administrativa del Instituto Electoral, tanto federal como local. Y ellos recibían las denuncias, desahogaban las audiencias y resolvían si sancionaban, si existía o no la conducta, la infracción y la responsabilidad de algún sujeto denunciado. Si eran los facultados para sancionarlo, pues ellos mismos sancionaban. Si no eran los facultados, pues entonces lo remitían a la autoridad competente.
Sin embargo, desde 2014, el procedimiento federal y que replica la mayor parte de las legislaciones estatales para el procedimiento especial sancionador, sigue esta vía dual de que el instituto simplemente instruye, recibe las denuncias, instruye, el estado de dejar de terminar la instrucción, se lo deja al Tribunal Estatal Electoral o a la Sala Regional Especializada la resolución para la determinación de la existencia, de la posible conducta denunciada y de la posible responsabilidad y la calificación de esa infracción. En ese sentido, me parece que podemos distinguir claramente este concepto de competencia formal y competencia material. El grado de determinación o de interpretación que puede hacer el Instituto Estatal Electoral en carácter del secretario ejecutivo para resolver dentro de lo que lo faculta el 281 numeral 4 inciso B, cuater, 281 cuater, pues es justamente acreditar la notoria improcedencia, una incompetencia formal. Porque la incompetencia material tiene que ver con el análisis de la posible conducta irregular, de qué extremos de la conducta irregular, como competencia del acto que debemos de conocer, en este caso, el órgano resolutor del procedimiento especial sancionador, que es el tribunal, determinar si existe o no la conducta. Ya hemos tenido muchos procedimientos sancionadores, tanto en el proceso 2016 como el proceso 2018, en el que sin ser improcedente, notoriamente improcedente, el instituto desahogó las pruebas presentadas y nosotros aún así determinamos la inexistencia del acto. No estaba probado el acto. Esa es la incompetencia material, pero que está dentro de la cancha del Tribunal Estatal Electoral, dentro de su competencia para resolver el procedimiento especial sancionador. Y me parece que eso es lo que me llega a reafirmar que no podía el instituto, como lo señalaba y con el antecedente del subrep 80-2020, analizar de fondo o analizar como improcedente con elementos o con argumentos o razonamientos que lo señalaba ahorita también el magistrado José Ramírez Salcedo, tienen que ver si es o no electoral, si es o no un funcionario, si se acreditan los elementos objetivo, temporal, subjetivo de la conducta infraccionante. Porque justamente eso es lo que es motivo del análisis de la llamada competencia material que le corresponde al Tribunal Estatal Electoral, a la Sala Regional Especializada, en los procedimientos especiales sancionadores, tanto local como federal respectivamente. Es cuanto. Gracias, magistrado Víctor Yuri Zapata Leos. Adelante, magistrado José Ramírez Salcedo. Muchas gracias, magistrado. Esta es mi última intervención. Es simplemente para celebrar justamente este disenso al interior del tribunal. Pienso que se trata justamente de eso en los órganos colegiados, en vertir diferentes opiniones, en analizar las perspectivas y llegar justamente a un acuerdo de la mayoría. ¿Qué mejor reflejo de la democracia que donde los juzgadores pueden tener desacuerdos? Sin embargo, me permito sostener mi postura e insistir justamente en algo que está refiriendo el magistrado Zapata. Estamos en un periodo en el que se están reajustando las perspectivas, en un periodo en el que se están clarificando poco a poco cuáles son las vías correctas. Son válidos los argumentos que él proporciona en cierta medida, pero insisto, en este momento no podemos limitar a elemento, no simplemente no podemos limitar, no podemos dejar de reconocer que el instituto está actuando de acuerdo a lo que la ley le faculta y lo está desechando por notoriamente improcedente, además siguiendo la metodología que la Suprema Corte de Justicia estableció para juzgar con perspectiva de género. Respeto mucho la opinión del magistrado Zapata, pero me permito disentir. Y de nuevo apelo a los mismos desafíos que ocurren incluso dentro de la Sala Superior del Poder, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se han llegado a acuerdos que tal vez podrían ser de alguna manera consistentes con lo que dice el magistrado Zapata, pero también encontramos una línea jurisprudencial importante con relación a la necesidad del análisis preliminar para poder determinar si sí o no es procedente un asunto. De lo contrario, nos llevaría al extremo de que todo tendría que pasar al tribunal y entonces, pues, sería dilatar de alguna manera la justicia y estoy plenamente convencido que justicia que no es pronta no es justicia.
Insisto, para todo efecto práctico, prolongar esta situación llevaría a las mismas conclusiones de que no hay elementos para no podemos hablar de violencia política contra las mujeres en razón de género en el ámbito electoral. Muchas gracias, es mi comentario final. Muy amables. Muchas gracias, magistrado José Ramírez Salcedo. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz? Bien, si no hay más intervenciones, se considera suficientemente discutido el proyecto. Secretario General, sírvase a someterlo a votación. A petición de la Presidencia, se somete a consideración del Pleno el proyecto con la clave PDD-09-2020, por lo que solicito el sentido de su voto. Magistrado Jaques Adrián Jaques Flores. En contra del proyecto presentado por el magistrado Ramírez Salcedo, y en el caso de ser así, la votación prevalezca sobre el proyecto presentado, presentaría un voto particular. Magistrado José Ramírez Salcedo. Es mi propuesta. Magistrado César Lorenzo Wong Meraz. En contra del proyecto, de igual forma por los comentarios ya vertidos y además por los criterios que ha establecido la sala superior. Entonces, igual vertiré algún voto en contra o haremos un nuevo proyecto. Gracias. Magistrado Víctor Yuri Zapata Leos. En contra por los razonamientos expresados en mis participaciones. Magistrado Presidente Julio César Merino Enríquez. También en contra del proyecto. Magistrado Presidente, el proyecto del procedimiento en contra del desechamiento de denuncia 09 de este año fue rechazado por mayoría de 4 votos, con los votos en contra del magistrado Jaques Adrián Jaques Flores, César Lorenzo Wong Meraz, Víctor Yuri Zapata Leos y el de usted, magistrado presidente. Bueno, dado el sentido de la votación, creo que lo correcto es hacer el engrose con base en los argumentos de que dado que el recurso deviene de una admisión, de una no admisión de una denuncia, entonces lo procedente sería revocar el acuerdo para que la misma sea admitida por parte del Instituto Estatal Electoral. Si ese es el sentido, dado que no expresaron las opiniones el magistrado Jaques Adrián Jaques Flores y el magistrado César Wong, si les parece podemos hacer el proyecto. Yo coincido con la argumentación del magistrado Víctor Yuri Zapata Leos, de que no se puede desechar una denuncia con argumentos de fondo, que la denuncia, además, como lo precisa el Instituto Estatal Electoral en su propio acuerdo, contiene los elementos mínimos necesarios para que la denuncia sea admitida y no es evidente que no constituya o que pueda constituir una violación a la ley electoral. Entonces, si les parece, podemos formular un engrose en ese sentido, revocando el acuerdo, de no tener inconveniente, hacemos el proyecto de engrose y se los pasaríamos, si están de acuerdo, manifiéstenlo por favor de manera económica, si están de acuerdo, o manifiesten. Ok. Muchas gracias. Entonces procedemos a hacer el engrose y se los pasamos para firma. Con lo anterior, pues ha quedado agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, por lo que la misma sea concluida. Muchas gracias.